ya hicimos la exposición y aquí viene el revelado, el develop. ¿Sí? Entonces aquí está exposición, revelado. ¿Sí? Aquí hace unas... cuando hacemos el revelado, pues sucede una transformación en la resina. Todo eso se puede modelar, ¿no? Aquí es donde les digo, si no incluye una resina comercial el simulador, pues con esta manipulación de estas características, como viscosidad, se puede incorporar, ¿no? De manera manual un material que no existe. Y bueno, entonces aquí es donde tomamos captura y puedo ver cómo quedó después del revelado. La 4, ¿sí? Entonces ya pueden ver que la resina fue quitada de estas partes y de estas otras. Pero también, si ponen mucha atención, cómo se redondea por acá, ¿sí? También incorpora todo eso este simulador. ¿Sí? Si me acerco, ¿sí? Aquí queda, se ve bien, pero en la parte de arriba, pues sí se ve redondeado, ¿no? Pero ya logramos revelar. Y entonces aquí el material está listo para un proceso de dopaje, de depósito o de ataque. ¿Sí? Ahorita vamos a regresar a este ejemplo, porque ahora vamos a hablar de los materiales que tenemos. Bueno, vamos a terminar fotolitografía y hablamos ya de los materiales. Lo que vamos a ver a continuación es un breve paréntesis, porque de ahí vamos a seguir con los cortes transversales. Ya no me parece que ya no vamos a regresar a superficie, pero como esto tiene que ver con fotolitografía, les voy a mostrar qué es lo que sucede en la superficie, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestra oblea, ¿sí? Ayer me preguntaban, ¿tiene una marquita plana? Esa se utiliza, bueno, tiene un uso dentro de los equipos, pero también tiene para designar la orientación cristalina, de que es 100, ¿sí? Recuerden, en la superficie, lo que tenemos son átomos, ¿sí? Y entonces, dependiendo de la orientación, cambia, por ejemplo, la densidad de átomos en la superficie. Por ejemplo, si lo ven así, ¿no? Pues queda este hueco, pero si yo lo volteo así, se ve más, queda este espacio y este espacio aquí, ¿no? De hecho, este plano es más denso, y de hecho este es el 111, ¿no? ¿Sí? Es más denso, porque los átomos no son de este tamaño, son más grandes, ¿sí? Entonces, queda menos espacio así, hay más espacio así, menos espacio así, ¿no? Entonces, como cambia la densidad de átomos en la superficie, y bueno, como están orientados, cambia las propiedades de esto. ¿Sí? ¿Cómo sucede? ¿No? Porque al final de cuentas, todo esto sucede por la interacción atómica en el silicio. Entonces tiene ese impacto, ¿no? Sí, el 100 se ocupa principalmente en circuitos integrados. De ahí el 110 es el que menos he visto que se use. Y el 111 me parece que se usa para crecer otros materiales, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, los nitruros de galio, los 3,5, ¿no? ¿Sí? Ajá, crecimiento epitaxial, ¿no? Pero en mi experiencia yo nunca los he usado, sí los he visto, pero nunca los he usado. También se puede usar, por ejemplo, en MEMS, ¿no? En sistemas microelectromecánicos, ¿no? Porque como en MEMS se requiere hacer estructuras en el silicio, el cambio de planos pues ayuda a obtener estas geometrías diversas, ¿no? Como por ejemplo en granes y otras geometrías más allá de rectángulos, ¿no? Por ahí iría, ¿sí? Pero en el caso de circuitos integrados, esta es la que usamos. Y les decía, ¿no? Aquí es donde se van a fabricar los circuitos integrados, que se van a dividir así como viene aquí, en los dies, que por alguna razón pues lo traducimos al español en dados, ¿no? Le decimos los dados. ¿Sí? Entonces esto se divide así, ¿no? Obviamente depende del circuito integrado que se está haciendo, el área que consume. Un circuito muy grande pues va a consumir más área, un circuito más chico, que significa menos transistores, pues va a consumir menos área, ¿no? Al final de cuentas depende de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, hay procesadores de 1 centímetro por 1 centímetro o hasta de 1 pulgada por 1 pulgada, que sería 2.5 por 2.5.
pero también hay circuitos integrados de 1 milímetro por 1 milímetro, por ejemplo, ¿sí? O hay incluso de hasta de 100 por 100 micras, circuitos integrados que en estas áreas caben suficientes transistores para hacer una función en específico, ¿sí? Y al final de cuentas también depende de la tecnología de menos nanómetros, ¿no? Caben más transistores, tecnologías de mayor nanómetro, caben menos, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, entonces se va a fabricar en estas áreas que se determinan para fabricar, que son los dados, ¿no? Se dejan espacios, como pueden ver, porque por ahí es donde se va a cortar, se corta con láser, y de hecho separaciones estándar son 50 a 100 micras, ¿eh? Entonces no se hace tampoco con cualquier láser, ¿no? Y debe ser muy, muy fino, porque yo he visto que los láseres, por ejemplo, que podemos encontrar para grabar tazas o así, se pueden usar, pero sí salpican mucho material y salpican lo que hay en los dados, ¿no? Y entonces, pues eso. Y lo que está salpicando son materiales caliente, ¿sí? Entonces, se dañan lo que está aquí, ¿no? Entonces, sí se puede usar, nada hay que quizás optimizar la energía de ese tipo de láseres y sí, sin problema se debe usar. El spot es luego de hasta 50 micras o puede ser más bajo, como de 20, y sí se puede usar para cortar. Y entonces, aquí vamos a hacer una suposición que ahorita espero no sea complicada, pero yo les decía, nosotros vamos a construir nuestro circuito integrado poniendo materiales encima de la superficie del silicio. Entonces, en algún momento vamos a tener más de un material y a más de un material le vamos a hacer fotolitografía, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con la situación de que requerimos, de que tenemos materiales con una estructura, ¿no? Que han sido estructurados por un paso de fotolitografía que deben, y otros materiales que deben colocarse exactamente en ciertas, ¿en qué? En ciertas regiones, ¿sí? Que deben coincidir con esos pasos de fotolitografía anteriores, ¿sí? Y entonces a eso le llamamos que debemos hacer un proceso de alineación, ¿sí? No sé si lo comprenden de manera simple o hay alguna duda, ¿no? Sí, pero les repito, como hacemos un proceso de fotolitografía, creamos regiones con propiedades específicas y esas regiones son ubicadas en regiones específicas. El siguiente material debe colocarse específicamente de acuerdo a esas primeras regiones que han sido delimitadas, ¿sí? Y entonces para eso usamos esto, la alineación, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, lo que está en negro es lo que está en mi máscara, ¿sí? Y lo que está en este color, que en esencia debe ser naranja, pero no sé cómo lo ven, que es la cruz, café, ya está en la oblea, ya está permanentemente en la oblea. Eso ya no lo podemos quitar. Y entonces, aquí tengo una máscara. Quizás la primera cruz fue definida por esta máscara. Sale, ¿no? Hice fotolitografía y grabé ese patrón en la oblea. Saco otra máscara, ¿sí? Pueden ver que son patrones diferentes, ¿sí? Espero que los puedan ver a simple vista, si no ahorita se acercan, y si no créanme, son patrones diferentes. También se tienen que grabar en la oblea, pero necesito alinearlos. Estos dos patrones deben de coincidir, ¿no? Y para eso son las marcas de alineación. Entonces se hace un proceso de alineación, de alinear las marcas que ya están en la oblea con las marcas de la siguiente máscara, ¿sí? Y esas marcas de alineación dicen, ¿no?, que deben situarse donde no se van a fabricar los circuitos integrados. Bueno, eso de manera comercial. Aquí a nivel academia las podemos meter donde queramos, ¿eh? Ahora, me voy a concentrar en esto de las marcas de alineación. Entonces me voy a referir a dos materiales denominados Layer 1, Layer 2. ¿Sí? Layer 1 ya se encuentra en la oblea, ¿sí? Y Layer 2 es el que viene en la siguiente fotomáscara. Entonces este puede ser Layer 1, ¿sí? Y la fotomáscara, ¿sí?, que tiene también los dados, ¿no? 1, 2, 3, 3. ¿Sí? Tiene las... ¿sí? Esto se va a colocar, ¿no?,
encima para hacer la proyección y esta tiene que coincidir con esta. Pero para alinear perfectamente no necesitamos una, necesitamos al menos dos, ¿sí? Entonces, y deben estar separadas, ¿sí? Porque aquí vamos a ver, porque si no están bien ubicadas, bien separadas, van a salir estos errores, ¿sí? Que son los errores de alineación, que en inglés se llaman los overlay errores, ¿no? Overlay hace referencia a la alineación, ¿no? No se usa la palabra alignment, ¿no? Que sería de alineación, ¿no? Se usa overlay en inglés. Entonces, pueden ver que aquí está sucediendo un error que se conoce como de desplazamiento, ¿sí? Por alguna razón se han movido, ¿no? La marca de la alineación de la máscara no necesariamente se va a mover, pero la marca de alineación en la oblea sí. ¿Cómo se puede mover? ¿No? Recuerden, esa marca existe en el material, ¿no? En un material sobre el silicio o puede existir en el mismo silicio, ¿sí? Y entonces, cuando yo pongo la máscara, no coincide la abertura de la máscara con la geometría que quiero alinear, ¿no? Se me ve así desplazada hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Perdón, hacia izquierda o derecha. Eso puede suceder porque por los procesos de fabricación de alta temperatura se encoge o se expande, ¿no? Y se me corren los motivos. No sé si por alguna otra razón. La situación que está sucediendo aquí es que ya los puse juntos y veo que no coinciden, ¿no? Y o sea, por más que me ubico aquí, a lo mejor la ubico bien, una marca la ubico bien, pero la otra me queda así, no queda igual. Pongo bien esta, pero esta se me mueve, ¿no? Siempre me queda una mal, ¿sí? No, aquí ya no hablamos de materiales en general, para no confundir. Esa marca está grabada en un material, pero no le pongamos nombre para que no nos confundamos. Es un material X que está grabado, que tiene la forma de una cruz en la superficie del silicio. ¿Sí? Recuerda que la fabricación sucede porque pongo material encima y lo voy definiendo selectivamente con fotolitografía. Voy quitando de una zona y voy dejando de otras. Pero conforme voy poniendo, todo debe de ir encajando perfectamente. De lo contrario, pues entonces pues podríamos hacer fotolitografía así a ojos cerrados, ¿no? Sino que todo debe coincidir perfectamente y entonces ahí es donde esto importa. Por eso ahorita no me refiero en sí a un material en específico. Es un material que puede ser un metal, un aislante, un semiconductor, una capa delgada que yo he depositado y que la grabé por fotolitografía, dejé una cruz y luego en el proceso natural de fabricación sigue poner otro material y por fotolitografía definir otra estructura que debe de acomodarse a la primera estructura y que entonces ahí requiero este proceso de alineación. Yo quiero concentrarme en la alineación, ¿sí? De dos layouts, de dos diseños diferentes, ¿no? Que corresponden a dos materiales diferentes, que ahorita no quiero que piensen en uno en específico, sino que son dos materiales diferentes. Y que entonces se encontrarán con este problema. Las marcas no coinciden, ¿no? Deberían coincidir a lo mejor así perfectamente con mis manos, pero están movidas, no coinciden, ¿no? Y eso es, y aquí están, y de hecho en el libro lo dice, estos movimientos, estos errores están súper, hiper exagerados, ¿sí? Para que puedan verlos. O sea, en la realidad, si sucediera, esto fuera muy leve, porque estos errores de alineación deben ser menores a las estructuras mínimas que se van a fabricar. Por ejemplo, en la tecnología de 5 nanómetros, esos corrimientos tienen que ser mucho menores a 5 nanómetros, ¿no? Pongo de ejemplo lo que hacemos aquí en el laboratorio, que son 5 micras, que esa es nuestra dimensión mínima. Nosotros hemos visto que sí, tenemos errores de alineación de 100 nanómetros, por ejemplo. Mientras no sea de micras, todo está bien, ¿no? Entonces, sí está suficientemente bajo, entonces, nada más, que aquí están exagerados, aquí obviamente serían casi del mismo orden. Y bueno, entonces, estos desplazamientos van a suceder, ¿no? Por alguna eventualidad que sucede en el proceso, que puede ser por temperatura, ¿no?
al final de cuentas son desplazamientos. Las marcas es como si se me hubieran movido, ¿no? Por alguna razón, si yo las dejé aquí, se me movieron, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un cambio, principalmente se asocia a cambios térmicos, que hubo encogimientos, ¿no? Y entonces del material y eso desplazó las marcas. La otra es por rotación. La rotación normalmente es por el equipo y de hecho cuando se hace el proceso de alineación, ustedes tienen la posibilidad de, adelante, de moverse en X, en Y y en Z para lograr corregir. Es natural que cuando ustedes ponen su oblea y su máscara y van a hacer la exposición, no necesariamente tienen, por posicionarla ya van a quedar exactamente en el lugar donde debe. Siempre va a necesitar corregirse, ¿no? Un fino, ¿sí? Que de hecho actualmente eso ya se hace de manera automatizada, ¿sí? En los equipos. Estas marcas de alineación son fácilmente identificadas por reconocimiento de patrones. O sea, son cruces. El software lo detecta automáticamente y hace la alineación en X, en Y y en Z, ¿no? Y aquí una cuestión, cuando suceden ese tipo de errores, bueno, o sea, los procesos de fabricación en la industria no se hacen a la ligera, ya toman en cuenta esto, ya saben qué va a pasar y en qué grado lo corrigen. Y eso vamos a ver a continuación, cómo se corrigen, ¿no? Porque una vez que sucede este error de alineación, se va a propagar en las siguientes alineaciones, en las siguientes máscaras. Les decía, un proceso de fabricación puede ocupar más de 20, más de 50 máscaras en la industria. Si ese error sucede en el mero inicio, se va a propagar y se va a ir corriendo más y más y más y más y más y más. Entonces, si no se corrige en algún momento, pues el dispositivo no va a funcionar porque va a estar todo corrido. ¿Vale? Entonces, todos estos errores, este de rotación sí se puede corregir, se rota, ¿sí? El de desplazamiento normalmente no, y nada se tiene que detener. Ese se llama de escalamiento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Recuerden dónde quedó mi oblea. ¿Sí? Que la alineación, ponemos la oblea, ponemos nuestra máscara aquí y se hace la proyección, ¿sí? Que ya en la industria ya no se pegan, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si yo la pongo más arriba o más abajo de lo que le llaman el eje óptico? Pues el diseño, si lo pongo más arriba, se va a hacer más grande y si lo pongo más abajo, se va a hacer más chiquito, ¿no? Entonces, ¿qué? Yo lo voy a ver como que se encoge, ¿sí? Entonces, bueno, Pablo, a tu pregunta más bien, estos son errores de alineación que suceden a la hora de alinear. No hay todavía lo que tú decías de ataque, más en paréntesis. Entonces, exclusivamente alineación. Ahorita viene lo que tú dices. ¿Sí? Entonces, esto por colocar mal la posición de la máscara en el eje óptico, se puede llegar a este error. Entonces, debe tener muy alta precisión, ¿sí? Porque sí tiene ese eje de libertad, ¿no? Entonces, si no se elige apropiadamente, pues el diseño va a quedar encogido, ¿sí? Pues, y bueno, y la otra es la que, como pueden ver, se distorsiona totalmente. Ya no se parece a una cruz, ¿verdad? Aquí, si quieren, les ayudo. Este es escalamiento, porque cambia la escala, ¿no? ¿Sí? Y este es de distorsión. Pueden ver que se distorsiona la imagen. ¿Sí? Y este también sucede en la línea, en el proceso de exposición. Ese de distorsión, lo que sucede es esto. Se inclina. Ajá, como el cañón, ¿no? Cuando lo inclina, pues se distorsiona, ¿sí? ¿Sí? Esas son las razones. Y nada más, en la fabricación lo que se debe de cuidar es que estos errores ¿cómo se dice? Se tomen en cuenta y se solucionen de alguna manera, a sabiendas de que algunos van a existir y que no se van a poder eliminar. Y entonces, aunque, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Quisiéramos que esto fuera lo deseado, ¿no? Que este rectángulo negro quedara exactamente centrado entre este rectángulo, cuadro gris, pero que en la realidad no va a pasar así. Pero si queda así, sirve, porque la condición que se debe satisfacer es que el rectángulo negro quede dentro del cuadrado gris, no importa dónde, con que quede dentro, ya. ¿Sí? Y que eso suceda en toda la superficie. Ya. Entonces, aquí se quita eso de que debe quedar exactamente bonito, ¿no? Y de hecho aquí, si pueden ver el rectángulo, también este rectángulo negro no está perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Parece un trapezoide y este está rotado. ¿Sí? Así pasa en la industria, pero todo se toma en cuenta para que
se satisfaga lo de que los materiales quede uno dentro del otro al menos. Hay diferentes reglas, eso no lo vamos a ver aquí, pero esta es una, ¿no? Que es el de superposición, me parece, que significa que uno debe estar dentro del otro. Esa es una condición. Hay otras condiciones, pero no las vamos a ver. Vienen en el libro, en el capítulo 3, por ejemplo, se explora más a detalle esa cuestión, ¿no? Pero ahorita lo importante es que cambiemos, ¿no? Esta vista transversal a qué está pasando en la superficie, ¿no? Y entonces estos son los errores de alineación, los overlay, ¿no? Están los corrimientos de borde, ¿sí? Donde aquí tenemos esta estructura, es lo que tenemos en nuestra computadora, lo que se ha diseñado por computadora. Después se transfiere a la fotomáscara, que prácticamente ahí es una copia fiel. Pero a la hora de llevarlo por fotolitografía hacia un material, ¿qué sucede? Se encogió. Puede suceder lo contrario, queda más grande, ¿sí? Pero un ejemplo más natural es que se quede encogido, ¿sí? Eso puede suceder, por ejemplo, aquí Pablo mencionaba un sobreataque, eso lo vamos a ver ahorita más adelante qué significa, ¿sí? Pero a la hora del procesar, de realizar este dopaje, depósito o ataque, el diseño geométrico se encoge, ¿no? Normalmente eso sucede en los ataques, ¿sí? En el dopaje sucede lo contrario, se ensancha, ¿sí? Porque en el dopaje es difusión, es movimiento de átomos, entonces se difunden en todas direcciones, entonces se expande, ¿no? Pero en ataque no. Bueno, entonces, ¿cómo se corrige eso? En la máscara hago el diseño más grande, por un factor, ¿no? Porque normalmente estos corrimientos son constantes. Entonces, si se dan cuenta, el layout no cambia, en la computadora lo ven igual, pero a la hora de hacer la máscara se hace una instrucción de agrandar los diseños, los patrones geométricos, para que a la hora de hacer ya el proceso real, físico, quede del mismo tamaño que este. ¿Sí? Esto se hace de manera automatizada, ¿no? Claro, después de haber caracterizado el proceso de fabricación, o sea, no nos vamos a dar cuenta sino hasta que se haga una corrida, ¿no? Y se identifique que existe ese error y se saque ese valor de cuánto tengo que multiplicar, ¿sí? Para corregirlo. Y ajá. Sí, pero en la realidad no sucede así. Ajá. Sí, es una buena analogía de que al final de cuentas yo voy poniendo uno sobre otro y dentro de otro, pero no en todos los casos se pone uno dentro de otro. Hay otras situaciones que te digo, no es el objetivo del curso, pero las vamos a ver en el ejemplo final, ¿sí? Porque a lo mejor tenemos materiales que tienen que estar separados una distancia, ¿no? Pero por el proceso de fabricación me quedan pegados, como los bolillos cuando salen pegados, ¿no? Deberían quedar exactamente separados, pero quedan pegados, ¿no? Un proceso que evite eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Pues si tú estás utilizando una separación, una L1, pues tienes que usar una L1 más una constante, ¿no? Para que sí te queden separados como quieres, ¿no? La otra es, ¿qué tan delgado puedo hacer la línea, ¿no? ¿Sí? A lo mejor yo las quiero así y de repente me fijo y no hay nada. ¿Qué pasó? Las puse tan delgadas que desaparecieron, como por ejemplo con el caso anterior. Como se encogieron y yo las puse al extremo tan delgadas que desaparecieron en el proceso, ¿no? Entonces tengo que hacerlas más, como aquí, más anchas, ¿no? Entonces, no todo sucede en apilar. En el caso de overlay, sucede entre dos materiales, que es la alineación. Los errores de borde pueden suceder solamente en un solo material, ¿sí? Y están los efectos de difracción, ¿sí? Que aquí les decía más o menos ayer que esto se debe pues a las dimensiones que queremos, a estos patrones geométricos que queremos definir en nuestro circuito integrado y la luz, la longitud de onda de la luz que usamos, ¿sí? Entonces, aquí lo que trata de ejemplificar es, por ejemplo, es en la línea negra es nuestro layout, nuestro diseño, como está en la máscara o como está en nuestra computadora, ¿sí? Y lo que está en azul, ¿sí?
espero que lo vean como azul, es lo que finalmente se transfiere, ¿sí? Y entonces aquí dice que de manera natural no va a quedar perfecto, sobre todo pues cuando estamos haciendo patrones muy pequeñitos, ¿sí? Obviamente si uno lo ve desde súper lejos va a decir, pues sí, ahí está perfecto, pero ya que nos acercamos con un SEM, con un TEM, es posible ver que no queda, las esquinas no quedan exactamente, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí no quedan, no se transfieren las esquinas, estas, y aquí queda transferido una región que no debería, ¿sí? Que es la esquina, me parece, interior, y esta es la exterior. Ahora, conforme disminuimos las geometrías, ¿sí? Van a suceder los patrones de difracción. Esos normalmente se asocian que suceden al momento de hacer la exposición a mi oblea, mi máscara, y como la longitud de onda que estoy usando es del mismo orden que mis patrones geométricos, la luz se difracta en el cromo, en la capa de cromo que tengo aquí atrás, ¿sí? Es decir, ya no se pasa íntegramente, ¿no?, por las aberturas, sino que se difracta, y eso me crea estos patrones de difracción, ¿no? Es decir, como que si la luz, ¿cómo lo puedo decir? ¿Sí? En algunas regiones se suma y en otras regiones se resta, ¿sí? Como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí se suma y aquí se resta, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ¿eso cómo se...? Bueno, cuando queda así, es tolerable. Entonces, no requiero ninguna corrección. Pero, cuando me queda así, ya se ve más fuerte ¿el qué? Ajá, el error, ¿no? Falta ya más material y aquí ya se hizo más grande esta cobertura, ¿sí? Entonces, ¿cómo se corrige? Igual, por software, a la hora de antes de hacer la máscara, ya se tiene contabilizado estos tipos de errores y se agregan estas regiones. Estos que se llaman hammerheads, que son como cabezas de martillo, ¿no? Como si fueran un martillo. ¿Por qué? Aquí te faltó mucho por exponer. Bueno, te agrego esta área extra para que se parezca más a este. ¿Sí? Y aquí siempre tengo un exceso. Bueno, le hago un hueco, ¿no? ¿Sí? Y aquí también me falta, le hago un extra. Entonces, o le pongo sobrantes o le quito, ¿no?, a las geometrías. Y esto se hace de manera automática, ¿sí? Porque ya se tiene, en la fábrica ya se tiene caracterizado este tipo de errores, ¿no? O sea, se hace una corrida para identificar ese tipo de errores, se contabiliza, se meten los parámetros y automáticamente antes de hacer la máscara, los diseños son reconvertidos para tomar en cuenta esto, ¿sí? Obviamente, cuando disminuimos más y más la longitud de onda, nuestros patrones van a ser cada vez más desuniformes, ¿sí? Y entonces, las correcciones van a ser más complejas, ¿sí? Y todo lo hace la computadora, pero esto requiere tiempo de cómputo para corregirlo. Tienen que hacer todos los cálculos, ¿no? Entonces, nuestro layout, que era originalmente una L, ya se ve así. Y así se va a transferir. Y esto, imagínense, no ocurre en una sola sección, ocurre en todos lados. Por eso les repito, hacer máscaras en la industria es súper carísimo y súper tardado. Entonces, de ahí de que para llegar a hacer el layout, el diseño físico, tiene que pasar por infinidad de etapas que garanticen, ¿no?, que va a quedar bien, ¿sí? Prácticamente no debe existir un error. Si se les cuela un error, o sea, toda la línea de producción, todos los chips fabricados se van a la basura, ¿no? No van a pasar las pruebas. Entonces, es un proceso en ese sentido, muy demandante, ¿no? Pero eso es por las dimensiones que utilizamos, ¿eh? Para resumir, tenemos los errores, ¿no? Bueno, que se llaman imaging errors. Y vimos que están los overlay errors. Y que aquí están los que se llaman de displacement, que son de desplazamiento, de rotación, de escalamiento, bueno, nos quedan más chiquitos o más grandes, y se llaman distorsión perspectiva, que eran cuando estaban como inclinados. ¿Sí? Y luego tenemos los
se llaman los edge shift, ¿sí? Y los diffraction effects, ¿no? Y ahora, estos se llaman que son de tipo estocásticos, ¿sí? Que significa que son un poquito aleatorios, que no podemos controlar los que van a suceder, ¿sí? Y estos son determinísticos. Por eso hay soluciones, ¿sí? En estos, pues hay maneras de sobrellevarlos, pero no los vamos a poder quitar, ¿sale? Entonces, con esto se termina esta parte de fotolitografía para que sepan lo que está sucediendo en la superficie, ¿sí? O sea, aquí abajito vemos que todo coincide muy bonito y todo, pero ahí en la superficie está viendo toda esta campal, ¿no? Y a la hora de hacer los layouts, o sea, se están usando rutinas, algoritmos muy elaborados para que todo quede muy bonito y nosotros lo veamos en el corte transversal todo así bonito. Y todo esto normalmente no se ve. Nosotros, como si son diseñadores de circuitos, no lo ven, porque eso ya viene integrado, ¿no? En las librerías, cuando se pagan la licencia del software para diseñar circuitos integrados, ya viene todo esto, ¿sí? Esto, la fábrica es lo que se encarga de obtenerlo para que sus layouts bonitos que aparecen en la computadora puedan transferirse al silicio y que funcione. Y podamos tener esto, ¿no? Este ya es un circuito integrado, ¿no? Este es unas compuertas, son 4 AND y OR, ¿no? Es el CD4019, ¿no? Así se ve por dentro de la alineación. Es muy, mira, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, normalmente estas, les digo, se usan, bueno, se ven diferentes porque es probable, pues este chip, el área no recuerdo cuánto es, muy probable que el par de esta marca de alineación estaba en otro chip, en otro lado, cerca de otro chip, que cuando se cortó, pues ya no se ve. Pero al final de cuentas, aquí algo muy importante, no se requiere marcas de alineación por cada material, ¿sí? ¿Qué determina cuando pongo una marca de alineación? Cuando pongo un material encima de una marca de alineación que ya no me deja verla, que me lo hace opaco. Por ejemplo, el óxido de silicio, el nitruro de silicio son materiales transparentes, puedo ver las marcas de alineación que hay debajo de él. Pues si yo pongo un metal, ya no voy a ver las marcas por abajo, ¿sí? O otro material opaco. Y entonces, ¿qué hago? Pues en ese nuevo material defino una nueva marca de alineación que va a funcionar para lo que sigue, ¿sí? Entonces, así es como voy manejando marcas de alineación. No necesito poner en todos lados, en todos los materiales, ¿sí? Y eso se hace también ya casi de manera automática, ¿no? Automáticamente ya se sabe el software de diseño qué materiales son transparentes y cuáles no. Y ya te dice, te sugiero que lo pongas aquí y no acá, ¿no? Aquí está otro, son unos inversores, el CD4000, tiene transistores NMOS y PMOS. ¿Sí? Aquí están las marcas de alineación, ¿pueden verlas? ¿No? Entonces son circuitos integrados reales, ¿no? Y también para que sepan, ¿no? Porque luego también dicen, bueno, pues si me dan libertad de hacer marca de alineación, yo voy a poner ahí un monito a lo mejor que se alinee. Es decir, no necesitan meterse en problemas, ¿no? Las cruces funcionan súper bien, ¿no? No necesitan reinventar ahí mucho, ¿no? Es que aquí en la parte de arriba les dice lo que tienen que presionar y les dice la lista de pasos, ¿sí? Entonces, si ves dónde está recipe, pícale y luego te dice presiona 1. ¿Sí? Esa es porque es la receta número 1 y dice Start, Spin Cutting, dale Start. ¿Ves? Es un pedal, se inicia con pedal. Así es en los laboratorios más avanzados. Ya, si no hacer, no, ya está, porque está el relojito, ¿sí? Ahorita está dando vueltas, ¿eh? Entonces está haciendo la acción del spinner. Ya que termine el tiempo, ya van a poder sacar la oblea, ¿sí? Así sucede en la realidad, nada más cambiarán unas cuantas cosas, ¿no? Pero, o el orden, ¿no? Dependiendo de la marca de los equipos, pues cambia el orden, pero así sucede. Entonces ya, dice, abre la tapa. Entonces ya le puedes dar ahí clic en la tapa. Otra vez. Ahí está.
toma la oblea, dale otra vez clic, nada más, un clic, ahí está. Y ahora dice que la tienes que llevar aquí a la parrilla. Esas son dos parrillas que están ahí atrás, al fondo. Tú vas a tomar la de la derecha, ahí. ¿Sí? Si no, ahí está, están tapadas. Dale otra vez clic y a la parte de arriba, voltea arriba, ahí está el control. ¿Sí? Dale Start. ¿Sí? Y ahí ya empieza el tiempo de calentamiento. La oblea, después de poner la resina, se calienta. ¿Sí? Eso es para evaporar parte del solvente. ¿Sí? Porque el solvente nada más sirve pues para determinar la viscosidad. ¿Sí? Ya después que se deposita en la oblea, ya se tiene que evaporar. Y eso se hace por una parrilla. Voltea hacia abajo y ahí toma la oblea. Aquí está a tu derecha, tómala. Listo, batero virtual, no pasa nada. Voltea a la derecha, tienes que irte al equipo de acá. Ahí está. De hecho, este es un equipo como el que tenemos aquí. Es un EVG, ¿no? Ajá, ahora muévete a la derecha con D. Ajá, le picas ahí, dice Open Recipe. En la parte de arriba, en segundo, ese. Y luego dice Press Run, el play, el triangulito verde. Dice presiona Run. ¿Eh? Y luego dice inserta la máscara. Entonces salte de ahí con el monito. Ajá, y voltea hacia atrás. Así ya, dice, toma la máscara. Entonces ahora sí salte de ahí. Debes ir por la máscara físicamente. Esa sí está atrás, te digo. Ahí está, ahí tómala. Listo, ya lo tomaste. Ahora regrésate al equipo y mete la máscara. Un clic nada más y luego al monitor. Y ahora dice, o sea, se pone la máscara y la meten. ¿Sí? Entonces dale continuar. ¿Sí? Aquí está la máscara, ya la empujaron. ¿Sí? Ahora dice, alinea la máscara. La alineación pueden ver que se hace con los objetivos. Ya acabó. Entonces date la vuelta y regresa la máscara en la mesa de atrás. Ahí pícale y ahora regrésate. No, de hecho ahí dice Load Wafer, ahora sí va a meter la oblea. Pues creo que no lo había visto yo en completo. Date la vuelta, regrésate al equipo y ahora sí vas a meter la oblea. Ahí está, no, ahora sí puso la oblea, ¿ya ven? Entonces ya está la máscara, ya está la oblea. Pícale ahí al monitor. Entonces sí va a hacer algo. Bien. Dale continuar. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí está la máscara arriba y la oblea abajo. ¿Sí? Entonces ahora sí los va a juntar. Entonces dale ahí. Dice alinea. Entonces continuar. Obviamente aquí ya lo alineó. Si te sales rápidamente a ver si está prendida la lámpara. Salte antes de que se acabe. No, no se ve la luz UV. En la realidad sí se ve. ¿No? Listo. Ya pícale ahí. Aquí afuera. Eso ahí. Ya vas a tomar la oblea. Ya hizo la alineación y la exposición. Obviamente, igual, en la vida real no pueden ver la luz UV, ¿sí? Pues si la ven, será lo último que vean, ¿sí? O sea, porque es luz UV extrema, ¿no? O sea, les puede dañar permanentemente la vista. Dale ahí. Y aquí dice finalizar proceso. Pícale otra vez, ahí en esa parte. Pícale al monitor. Dale continuar. Salte para que tú lo empujes manualmente. ¿Sí? Ahí está la máscara, dice que la quiten. Entonces la vas a quitar y dice, y ya, aquí ya terminó el uso del equipo. Ahora dice que vas a hacer el revelado. Un recipiente donde tiene el revelador. Mira, se vacía el revelador, ¿sí? Y se pone la oblea ahí adentro. Ponle. Ahí está. Y corre el tiempo. ¿Sí? Ahí está el timer. ¿Sí? Entonces esperamos. Ya va a acabar porque vamos en el paso 51 y son 55. ¿Sí? Y ya toma la oblea, dice. Toma la oblea, ¿no? Y dice, enjuaga. Aquí también está una pistola de nitrógeno. Se va a secar. ¿Sí? Ahí mismo. Ahí está. A tu derecha. Ahí. Pícale. Se seca. Y ahí está. No le piques. Esta es la captura que toman. ¿Sí? Recuerden, fotolitografía. Y con esto, fotolitografía. Espero cerrar este tema, ¿no? Recuerden, es una manera de estructurar
que ahorita podemos llevarnos en mente es formar geometrías, ¿no? En la superficie de una oblea, ¿vale? Y que estas geometrías yo se las hago a la oblea a través de 3 procesos principales. Uno es depósito de material. Eso es, si la oblea es lo verde, es poner material, ¿sí? Deposito, le pongo, ¿vale? El otro es dopaje. En ese caso, yo meto material dentro de la oblea, ¿sí? Y cambio sus propiedades, ¿sí? Entonces, meto material dentro de la oblea. Ese es el dopaje, ¿sí? Porque meto átomos dentro, ¿sí? Y el otro es el ataque de material, ¿sí? Recuerden, yo le llamo ataque, pero hay decapado, remoción, ¿no? Pero yo le llamo ataque para que me entiendan, ¿sí? Y al final eso es quito material, ¿sí? Quito, ¿sí? Entonces es poner, quitar, meter, ¿sí? Material. Eso puedo hacer en la oblea. Y lo hago de manera controlada por fotolitografía. Si yo no tuviera fotolitografía, ¿qué sucedería? Si tengo mi oblea y deposito material, deposito sobre toda la superficie, ¿sí? No puedo delimitar nada ese material. Si hago un ataque, quito todo totalmente. No puedo delimitar, no puedo seleccionar qué quito y qué no. Si hago dopaje, dopo todo, ¿no? Pero es la fotolitografía la que me permite delimitar, seleccionar en dónde sí y en dónde no, ¿sí? ¿Sale? Y lo hago con dimensiones súper chiquititas, menos de una micra, o en la industria ya actualmente menos de 10 nanómetros, en regiones de menos de 10 nanómetros. ¿Sale? ¿Sí queda un poquito más claro así? Ese es en conclusión, ¿no? Y que de aquí en adelante, bueno, todavía en este ejemplo sí vamos a ver, me parece por última ocasión, cómo pasa todo el proceso de fotolitografía, pero de ahí en adelante partimos desde donde la resina está revelada. Porque en cuanto la resina está revelada, es cuando ya podemos hacer uno de estos 3. Y a continuación sigue ver esto, ¿sí? Entonces, para no ver todo el proceso de fotolitografía cada vez, solamente empezamos de donde la resina ya está revelada, lista para hacer uno de estos 3. ¿Sí? Mencionábamos ayer el óxido de silicio tiene la ventaja de que es muy fácil de formar. Actualmente es muy sencillo, ¿sí? Y a la vez, el óxido de silicio tiene unas propiedades muy buenas como aislante, ¿sí? Entonces es estable mecánicamente, se puede estructurar, es decir, podemos formar geometrías, ¿sí? En el óxido de silicio, ¿no? Porque vamos a ir viendo de que para formar esas geometrías, o sea, una es formarlas en la resina, pero de ahí tenemos que llevarlas al material en cuestión. Y para eso se necesitan ciertas técnicas muy en específico. También les decía, el óxido de silicio es transparente, entonces nos permite ver si hay marcas de alineación por debajo, pues nos deja ver, ¿sí? Y que existen 2 tipos de oxidación, ¿no? Bueno, entonces el óxido de silicio es el CO2, ¿no? Por simplicidad, en todo el curso vamos a llamar el óxido, ¿sí? No vamos a hablar de otro óxido, ¿sí? Hay óxido de aluminio, óxido de titanio, pero en este curso óxido de silicio es óxido, ¿sí? No vamos a ver otro, ¿sí? Entonces le vamos a llamar óxido, ¿sí? Y que se crece por oxidación térmica. ¿Sí? Oxidación térmica. ¿Dónde? Se mete oxígeno, ¿sí? A un horno, se mete la oblea a temperaturas por arriba de los 1000 grados, ¿sí?
se me hace pasar oxígeno, oxígeno seco, ¿sí? Se llama seco porque no lleva vapor de agua, ¿no? Es puro oxígeno, es un tanque de oxígeno, ¿sí? Y, déjenme ver, va a suceder, ¿no? Entonces, esto se hace aproximadamente 1000 grados centígrados, ¿sí? El silicio funde a 1400, así que no se va a fundir. Y lo que sucede es, entonces yo tengo silicio en la oblea, más oxígeno, es óxido de silicio. ¿Sí? Es una reacción muy simple, ¿no? Entonces es oxígeno de alta pureza, silicio de muy alta pureza también. El óxido térmico es el de mejor calidad que hay. ¿Sí? Si todos conocen la estructura de un transistor metal óxido semiconductor, se hace referencia a que lleva un óxido en la compuerta, que se llama el dieléctrico de compuerta. El óxido térmico, el óxido de la compuerta se crece por oxidación térmica exclusivamente. ¿Sí? Ahora, ¿sí? La oblea de silicio, aquí está su superficie. Cuando se crece un óxido, ¿qué es lo que pasa? Se consume silicio, porque no hay una fuente externa de silicio. Entonces, el oxígeno se difunde a través del silicio, por eso la alta temperatura, para que se promueva el proceso de difusión, de que se meta, ¿no? Y empiece a oxidar y lo empieza a consumir. Obviamente esto lo que va a hacer es que conforme vaya creciendo el óxido, el crecimiento se va a ir haciendo más lento, porque el oxígeno que llega tiene que penetrar ahora todo el óxido para llegar al silicio y seguir oxidando. ¿Sí? ¿Sale? Por eso es, de cierta forma, autolimitado, ¿no? ¿Sí? Ahí sí, en ejemplos de comida, pues está el aguacate, por ejemplo, ¿no? Cuando lo dejan, se oxida, ¿no? Pero si le raspan, ahí está abajito todavía fresquecillo, pero si lo dejan, pues se va a seguir oxidando, va a ir penetrando. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que se sabe es que más o menos, ¿no? Y esto está confirmado en general, respecto a la superficie, el óxido consume 44% de la superficie del silicio, hacia adentro del silicio, y crece 56% hacia arriba. ¿Sí? Esta es la superficie original del silicio, es 44 hacia abajo, 56 hacia arriba. Un ejemplo práctico, ¿no? Entonces está el silicio, y está el silicio aquí, ya con un óxido de silicio. Si esto fuera 100 nanómetros total, significa que de la superficie hacia abajo creció 44 y de la superficie hacia arriba 56 nanómetros. ¿Bien? Esto es importante porque esto va a ayudarnos, esto va a crear pérdida de volumen de silicio. Entonces, si hago muchas oxidaciones, voy a ir consumiendo silicio. ¿Sí? Y va a llegar un punto en que va a meter ahí algunos problemillas, ¿no? Uh-huh. No, aquí no hay resina. Miren. Así es. ¿Sí? Sí. Aquí, como ayer les mencionaba, la resina tiene un límite de uso. Por ser un polímero no puedes, de hecho, la mayoría no deberías llevarlas a más de 150, 200 grados, porque ya incluso se cuartean, ¿no? Se agrietan, ¿sí? O se arrugan, ¿sí? Cada resina tendrá sus límites. Por ejemplo, la que usamos aquí, solamente 115 grados soporta. Entonces, uno decide en qué momento hace el proceso de fotolitografía. Por ejemplo, aquí está el silicio, lo primero se oxida. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Aquí está el silicio, ¿vale? Primero lo oxido, significa que se oxida todo, ¿verdad? Esta es una oblea oxidada. Y se oxida por ambos lados, por todos lados. ¿Sí? Dependiendo del espesor del óxido, es el color que toma. ¿Sí? Este, en general, es 500 nanómetros de óxido. ¿Vale? Es toda la oblea. Entonces, ahora, después de oxidarla, ya está a temperatura ambiente, ahora sí puedo hacerle fotolitografía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Le pongo resina, expongo con una máscara, bueno, pongo la máscara, hago la exposición con luz, ¿sí? En este caso, estas regiones oscuras,
no permiten el paso de la luz, entonces al momento de revelar solamente se me disuelve esta parte del centro, ¿sí? Y aquí va a pasar algo. Entonces, en esta secuencia primero depositamos, ¿no? CO2, luego fotolitografía y luego ataque CO2, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a combinar, ¿no? Nosotros podemos combinarlo de diferentes maneras siempre y cuando que no se violen ciertas reglas, ¿no? Que dañen los materiales, ¿no? Entonces, esta es la secuencia que hacemos aquí. Ahora sí vamos a entrar, ¿qué es el ataque? Entonces, continúa el ataque químico, que el ataque, obviamente los materiales tienen una resistencia natural, ¿no? Y este óxido de silicio que fue crecido a alta temperatura soporta muchas soluciones químicas o de otro tipo, ¿sí? Entonces, se utiliza un ataque químico que puede ser, bueno, aquí hay dos tipos de ataque, ¿sí? Pero el ataque significa que se utiliza un material, una solución, ¿sí? Que remueve, ¿sí? El óxido de silicio. Y hablando de fotolitografía, se requiere que esa remoción, ese ataque, sea selectivo. ¿Por qué? Porque abajo del óxido hay silicio. Si mi manera de remover el óxido de silicio también remueve el silicio, pierdo el control del proceso. Por eso me refiero a que es un ataque selectivo, que sabe detenerse automáticamente, porque cuando ya no detecta que hay óxido de silicio, se detiene automáticamente, ¿sí? Eso es posible, existe, ¿sí? Y entonces, ya que se hace el ataque, se remueve la resina y lo que originalmente era una superficie de silicio que después se oxidó completamente, quedó ahora con una estructura, una geometría específica, ¿no? Gracias a la combinación del proceso de fotolitografía con el ataque. Vamos a terminar aquí, que también existe oxidación húmeda, y la oxidación húmeda se hace con vapor de agua, ¿sí? H2O gaseoso, ¿sí? Entonces, aquí sucede otra reacción, ¿no? Es silicio, la superficie de silicio más moléculas de agua, da lugar al óxido de silicio, pero con residuos con hidrógeno, ¿sí? Y entonces lo que se sabe es que la oxidación húmeda se realiza más rápido, crece más rápido, ¿sí? Pero es más, es de menor calidad. Eléctricamente, pues es un aislante de muy mala calidad, ¿sí? Porque incluso queda con hidrógeno dentro de su estructura a veces, ¿no? Entonces, pero se utiliza también, tiene sus usos, porque el hecho de que crezca muy rápido, se puede utilizar y se va a utilizar para aislar, ¿sí? Dispositivos, ¿sí? Se utiliza como material aislante entre transistores, ¿sí? Los transistores cuando se fabrican, no tienen que estar todos juntos uno del otro, tienen que estar aislados eléctricamente. Y eso se hace gracias a que el óxido húmedo se hace muy grueso y solamente así actúa como un aislante. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. El ataque hay húmedo y seco. Húmedo utiliza soluciones químicas, ¿sí? En ese es más complicado tener un atacante selectivo, ¿sí? Porque pueden ser combinaciones de ácidos, ¿no? En el caso de óxido de silicio y silicio sí hay un atacante selectivo que se llama el BOE, ¿no? Que es el Buffered Oxide Edge, ¿no? Que solamente ataca óxido de silicio y no ataca el silicio en sí, ¿sale? Porque está el ácido fluorhídrico, ese también ataca silicio, pero ataca parejo óxido de silicio o silicio, ¿sí? Bueno, el ataque húmedo tiene un problema. Cuando nosotros intentamos cubrir con la resina para definir un área, ¿no? Una geometría en el óxido de silicio, el ataque húmedo, el wet etching, tiene la desventaja de que no ataca solamente en una dirección, sino ataca también a los lados. A eso se llama un ataque isotrópico, ¿sí? Aunque normalmente no ataca por igual en las mismas direcciones, siempre es más lento hacia los lados, ¿sí? Porque como quiera la resina ayuda a bloquear y ahí se satura más rápido, ¿sí? El atacante. Pero se mete y crea esto,
lo que se llaman los undercut, ¿sí? Que es decir, que se mete por abajo, ¿no? Se come por abajo, corta por abajo. Entonces lo que sucede es de que si originalmente su diseño determinado por una máscara eran estas dimensiones, el material en realidad queda, o esta abertura que queremos hacer aquí, queda más grande, ¿verdad? En el diseño determinamos esta abertura, pero en la realidad va a quedar más grande de lo que es, ¿sí? Entonces, eso nos va a ir limitando, ¿sí? Por ejemplo, hace relación a los errores que estábamos viendo en las primeras horas del día de hoy, a los edge shifting, ¿no? Es decir, que la estructura final quedaba más chiquita de lo que es, o más larga, más grande también podía quedar. En este caso, como perdemos este material que no deberíamos perder, pues la estructura, en este caso, que es una abertura, queda más grande, ¿sí? Entonces, en la tecnología más avanzada de hacer los transistores más chiquititos, esto ya no se usa, ¿sí? El ataque húmedo solamente se usa si va a ser para remover todo, pero ya no para estructurar, ya no para definir geometrías, ¿sí? En la fabricación de alta tecnología. A nivel academia lo seguimos utilizando, ¿no? ¿Sí? Ese undercut es tolerable, es manejable en geometrías de micrómetros. En geometrías de nanómetros no es tolerable, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Porque, ¿sí? Y entonces la alternativa es el ataque en seco, ¿sí? Donde uno de los más populares es el RIE, ¿no? Es el Reactive Ion Etching, ¿sí? Este es a través de un plasma, ¿sí? Metemos un gas, ¿sí? Un gas, por ejemplo, puede ser oxígeno, y a través de una diferencia de potencial rompemos, ¿no?, la molécula del oxígeno, y con un campo eléctrico tenemos dos componentes de ataque: la erosión, porque esos iones son acelerados y golpean la superficie del silicio sacando material, pero también ese gas reacciona químicamente y remueve también, ¿no? Se enlaza al material que queremos atacar y lo remueve, ¿sí? Entonces hay una componente química y una componente física: la erosión, ¿sí?, la simple fuerza, y también la reacción. Por eso es reactive, de reacción, suceden reacciones químicas, y ion, porque los iones son acelerados por un campo eléctrico, combinado es un ataque, ¿no? Pero es ataque en seco porque sucede en vacío, ¿no? Con gas. En el laboratorio virtual está la puerta de ataque húmedo y ataque en seco. Ahí van a poder ver bien las diferencias a simple vista de cómo cambia, ¿no? En cuestión incluso de infraestructura, cómo se hace cada uno de ellos. Pero pausa para regresar a este ejemplo que estábamos viendo en la mañana, ¿sí?, donde habíamos puesto resina, ¿sí?, y teníamos aquí abajo nitruro de silicio y óxido de silicio, ¿sí? En mi programita, aquí viene, yo sé que no lo ven, no se ve mucho, es el ataque. Viene la instrucción de ataque, dice etch. Y en este caso, como primero está el nitruro de silicio, primero tengo que atacar en este caso el nitruro de silicio. Yo no puedo forzar a atacar el óxido de silicio porque está abajo, ¿sí? Entonces, también debe existir esa concordancia, ¿no? Primero tengo que quitar lo que está más arriba, ¿sí? Porque el atacante viene de arriba, ¿sí? No va a llegar por otro lado, ¿sí?, solamente de arriba. Entonces, primero tengo que quitar si después quiero quitar el otro. Bueno, entonces, vamos a abrir, esta es la 5, la 6. Entonces, ahí ya sucedió el ataque, ¿sí? Aquí, este piecito que se asoma ahí, yo creo que es un error de la malla. Debe ser un error de la malla, ¿sí? No tomó bien en cuenta y por eso no hace bien el cálculo y sale ese piquito. Pueden ver que no es un corte perfecto, tiene una cierta pendiente, ¿sí?, pero remueve completamente el material, ¿sí?, y se detiene exactamente
donde empiece el otro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? No sé si tienen ahí alguna duda, pregunta. Y depende ya del proceso de fabricación. En este caso, en este ejemplo, pues la idea era, el ejemplo era mostrarles cómo hacíamos fotolitografía, atacábamos un material, y de ahí lo que sigue, pues es quitar la resina, ¿no? La resina solamente tiene el propósito de ayudarme a estructurar, que es darle forma a los materiales. ¿Sí? Entonces ya la resina ya se quita, ya cumplió su función. ¿Sí? Obviamente la función, ahorita estos son ejemplos aislados. Les recuerdo el viernes que veamos todo un ejemplo completo de fabricación, van a ver cómo se conecta uno con otro proceso, ¿sí? O pasos de fabricación. Ahorita son aislados. Uso resina, le transfiero un patrón geométrico, revelo, hago el ataque y limpio la resina. Y ya logro transferir estructuras. ¿Vale? Oxidación es un proceso muy útil, ¿no? Porque me permite tener óxidos con buenas propiedades dieléctricas, muy buenos aislantes, que me pueden servir para fabricar transistores, que puede ser el transistor el óxido de compuerta, pues, sobre todo si lo hago con oxidación térmica. Existe oxidación húmeda, que tiene también un propósito que puede usarse para aislar dispositivos, los transistores los fabrico y los aíslo con este óxido más grueso crecido por oxidación húmeda, y que tengo la posibilidad, la capacidad de que usando fotolitografía y ataque en seco, puedo estructurar películas de óxido, que significa que en lugar de tenerlo sobre toda la superficie, puedo tenerlo en regiones específicas para que yo haga un proceso en específico. Pero que no debo olvidar que el crecimiento de óxido de silicio de esta manera, ¿sí?, me consume silicio y que puedo correr el riesgo, por ejemplo aquí, es como si hubiera hecho el paso anterior, hice esta abertura en el óxido de silicio. Si yo vuelvo a oxidar, pues ¿de dónde voy a consumir silicio más rápido? De donde no tengo óxido de silicio. Aquí también se va a oxidar, pero más lento porque ya hay un óxido. Y entonces voy a crear este escalón. Si yo después quito todo el óxido, ¿sí?, creo este escalón en el silicio. ¿Sí? Eso puede o no tener utilidad. Normalmente para transistores es malo, porque para transistores lo que se quiere es que la superficie sea plana, uniforme, en la mayor cantidad de tiempo. Esto crea perturbaciones y eso va a crear, pues, problemas en la fabricación por las dimensiones tan pequeñitas que se manejan. Esos escalones pueden ser contraproducentes. No necesitan tratar de pensar cómo, nada más por ahora, quédense con la idea de que eso es contraproducente, ¿sí? Pero que puede tener otros usos. ¿Vale? ¿Todo bien ahí? Así, poner un ejemplo donde la oxidación tiene un propósito real en fabricación. ¿Vale? Y eso se llama la Local Oxidation of Silicio, que es el LOCOS. ¿Sí? Claro, esto ya no se usa en la actualidad, más bien, esto ya no se utiliza en los transistores de menos de 20 nanómetros o 44 nanómetros. Ya ahí para arriba se sigue utilizando. ¿Sí? Se sigue utilizando sin problemas. En este caso, aquí está mi oblea de silicio que ha sido oxidada, ¿no? Se hace de esta manera por dos razones. Una, se sabe que el nitruro de silicio, el C3N4, es nitruro de silicio. Pero igual, en este curso solamente vamos a usar este nitruro, así que para más corto lo vamos a llamar el nitruro, así como el óxido, ¿sí? Es óxido de silicio, pero le llamamos óxido. Este nitruro de silicio le llamamos nitruro. Entonces, el nitruro de silicio, dependiendo de las condiciones, se dice que tiene mala adherencia a la superficie del silicio, no se adhiere tan fácilmente. El nitruro de silicio, a diferencia del óxido, no consume silicio, se crece de una manera donde se mete silicio y nitruro. ¿Cómo puede ser eso? Es un sistema, un crecimiento en vapor, ¿sí? Es el LPCVD, que es Low Pressure Chemical Vapor Deposition, que es depósito en
químico en fase vapor a baja presión. ¿Qué significa? Que yo tengo que meter moléculas, en este caso puedo meter silano, por ejemplo, y amoníaco. En la realidad es más complejo, se meten más gases. Se eleva la temperatura, unos 600, 700 grados centígrados. Se rompen las moléculas, entonces se producen silicio y nitrógeno y empieza a crecer la película. ¿Sí? Y el hidrógeno, de acuerdo a las condiciones de depósito, es evacuado. ¿Sí? No queremos que el nitruro de silicio crezca. De la misma manera se puede crecer óxido de silicio también, pero va a tener otros propósitos. Igual puedo meter silano y aquí óxido nitroso. ¿No? Una es con óxido nitroso, que creo que es NO3, o oxígeno. ¿Sí? Entonces, el nitruro de silicio, como se deposita de diferente manera a la oxidación, se sabe que tiene mala adherencia, es decir, no se pega. ¿Sí? O cuando salga del depósito, se va a despegar. ¿Sí? Entonces, este óxido sirve se llama como adhesivo. ¿Sí? El nitruro de silicio sí se adhiere muy bien al óxido de silicio. Entonces, eso es tecnología. ¿Sí? De eso, después de muchos años se dieron cuenta que esa secuencia es la que produce mejores resultados por estas situaciones de adherencia de los materiales. Entonces, pongo el óxido de silicio, que es muy delgado, que puede ser como 50 nanómetros. Pongo el nitruro de silicio, que puede ser como unos 100 nanómetros, para que se imaginen algo. Después hago fotolitografía al nitruro. Entonces, por eso se llama aquí nitruro mask etch. Uso una máscara por fotolitografía. Aquí espero que puedan imaginarse que sucede todo el proceso de fotolitografía. Después de aquí le puse resina, puse una máscara, hice una exposición, un revelado y después un ataque en seco al nitruro de silicio y me quedó aquí. ¿Sí se lo pueden imaginar? ¿O les cuesta un poco? Con confianza, ¿eh? ¿Sí? Les decía que ya vamos a empezar a saltarnos toda la fotolitografía y vamos a ir viendo los resultados de la fotolitografía. ¿Sale? Pero pueden preguntar con confianza porque aquí es donde se pone. Entonces, aquí está el nitruro de silicio y el óxido de silicio quedó expuesto de estas zonas. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Una oxidación más. Como el nitruro actúa como una tapa, ¿no? No permite que los átomos de oxígeno fluyan a través de él y alcancen el óxido. Por eso no crece por debajo de él, pero sí crece por los lados, ¿verdad? Se mete un poquito. Aquí si quieren, déjenme les echo un zoom. ¿Sí? Esta también es la ventaja del nitruro de silicio. Soporta muy bien las temperaturas, porque aunque él se deposita a menor temperatura que la oxidación, la soporta muy bien. ¿Sí? O hay otros materiales que no la toleran. ¿Sí? Este primer óxido es óxido térmico y este segundo, que es más grueso, es óxido húmedo. ¿Sí? Crece pues por acá, pero se mete un poquito a los lados y por eso se deforma el nitruro. ¿Sí? Eso sucede en la realidad. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Aquí no usé nada de fotolitografía ya, ¿eh? El paso de fotolitografía quedó para hacer en el nitruro esta isla, ¿no? O esta región. Después de ahí se limpia, se le quita la resina y se mete al horno de oxidación, se oxida y sucede esto de manera natural, ¿no? Después remuevo el nitruro, perdón, con ataque en seco selectivo, que no me daña el óxido de silicio. Y después, ahora sí, por fotolitografía, quito este óxido delgado, que igual puede ser, como es tan delgado, ¿no? O sea, ese pico, ¿no? Que ahorita van a ver por qué se llama así, ¿no? Por darle números, ¿no? Esto puede medir 50 nanómetros. Y esto puede medir, digamos, 500 nanómetros. A lo mejor digo, pues no uso ninguna máscara, pues si voy a perder 50 en todos lados, pues este me va a quedar de 450 y este de 0, ¿no? ¿Sí? Puede hacerse así, se ahorra uno hacer fotolitografía. Si la idea es quitarlo, realmente nada, voy a perder muy poquito por acá, ¿sale?
Y entonces se hace esta estructura que se llama el pico de pájaro, ¿no? El Bird's Beak, ¿no? Y eso se ha hecho desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? En este caso, esta región abierta queda más pequeña que la original. ¿Sí? Déjenme. ¿Sí? La original era esta región. Como el óxido creció y se metió por abajo, pues esta abertura me queda más pequeña que esta. ¿Sí? Pero obtengo esta regiones, ¿no? Engrosadas de óxido que me van a servir para aislar transistores. Y por eso se llama oxidación local, ¿sí? Porque solamente sucede en estas regiones. Aquí ya no se oxida, ¿verdad? Más de lo que estaba. ¿Sí? Por eso es oxidación localizada. ¿Sí? Pero que esto se hace gracias a la combinación de fotolitografía, nitruro de silicio, ¿sí? Y oxidación. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Sí? Si entienden el proceso, ya es una combinación. Aquí sí ya hay combinación, crecimiento de materiales, de óxido de nitruro, fotolitografía, ataque, en este caso fue ataque de nitruro, después ataque de óxido de silicio. ¿Sí? Uh-huh. El nitruro no se adhiere bien a la superficie limpia de silicio. ¿Sí? Uh-huh. Este es el nitruro por el LPCVD. Hay nitruros por otros métodos de depósito que pueden tener mejor adherencia al silicio. Pero en este caso, ¿no? En la fabricación de transistores de silicio se utiliza LPCVD, ¿ya? Y por eso se hace esta secuencia tecnológica de primero óxido y después nitruro. ¿Sí? O sea, eso ya tiene años probado, o sea, no, y por eso bueno, ni quisiera dar tantos detalles, sino decirles que por ahora lo acepten como tal. Claro, aquí anteriormente habíamos hablado de desventajas de que se creen este, eh, irregularidades en la superficie. Aquí hay una irregularidad, pero tecnológicamente igual, una irregularidad así, o como les decía, el undercut que sucede en ataque húmedo, que sería así. No, era así, ajá. ¿Sí? Y en este caso es así, tiene una pendiente. Aquí, ¿cómo van a rellenar ese hueco, ¿no? De material extra? Va a ser complicado si la mayoría de los materiales se depositan en esta dirección. ¿No? Aquí, también cuando son muy abruptos, puede complicarse el recubrimiento uniforme, ¿no? Pero aquí, como es una pendiente, se puede recubrir muy bien. Entonces, aunque sí es una irregularidad, pero de las irregularidades es la menos complicada de procesar. Ahora, si de plano queremos algo con cero irregularidades, hay un proceso extra, que es este, donde se utiliza esta teoría del consumo de silicio, ¿sí? Durante la oxidación. Recuerden, esto lo pueden revisar con calma en el libro, ¿no? Hacen las cuentas si quieren. Empezamos igual, mi oblea con un óxido muy delgado, con un nitruro. Y después, en la fotolitografía del nitruro, no solamente atacamos el nitruro, pueden ver que nos llevamos el óxido y nos llevamos también una parte de silicio. Pero la cantidad de silicio que se lleva es 56%, bueno, de aquí, ¿no? Al final de cuentas se hacen los cálculos, esto debe ser, pues sí, ¿no? 56% es ese escaloncito de la superficie contando el óxido de silicio al silicio, 56%, obviamente se tienen que hacer algunos números de ejemplo, por ejemplo, para que cuando yo crezca el óxido, el segundo óxido, lo que me va a consumir de silicio adicional permita que por arriba quede totalmente plano, ¿no? Ese es un pequeño cálculo nada más, ¿no? O sea, este escaloncito de silicio de aquí a esta línea punteada debe ser 44% de silicio, del espesor que queremos crecer de óxido al final, para que en el crecimiento lo que va a consumir de silicio me dé un espesor total de óxido de silicio tal que me quede plano y no me genere este pico de ave, ¿no? Pico de pájaro. ¿Sí? Esa es una
aproximación más elegante, ¿no? Después quito el nitruro y este óxido y me queda prácticamente plana la superficie a comparación del anterior. ¿Sí? Este es un proceso que se utiliza más en la actualidad, ¿no? Donde queda totalmente la superficie plana. ¿Sí? Pero en los inicios de la tecnología, pues se hacía así y se sigue haciendo, ¿no? Y de hecho, en el libro, al final, el ejemplo de fabricación CMOS usa algo más parecido a esto, pero en el silbaco yo tengo un ejemplo parecido a este, ¿sí? Para que veamos las diferencias, ¿no? Al final de cuentas, el propósito es el mismo. Estas regiones son de aislamiento. Aquí no hemos hecho todavía ningún transistor. Los transistores, ¿dónde van a estar? Aquí en medio. ¿Sí? Aquí. Aquí se va a fabricar un transistor. Esto aísla eléctricamente de los otros. ¿Sí? Porque si quedan muy juntos, sin ese óxido, que aquí ya se llama óxido de campo, ¿sí? Cuando ya se forma esto, ¿no? El proceso de hacerlo es oxidación local. Cuando ya se forma, se le llama el óxido de campo, ¿sí? Eso tiene que ver porque históricamente antes así se dejaba, ¿no? Sin procesar, ¿no? Como un campo, o sea, no tiene que ver con el campo eléctrico, sino tiene que ver como el campo, ¿no? Como antes esto era campo, ¿no? O sea, pues, nada más queda, pues, libre, pero tiene el propósito de aislar. Entonces aquí va a caber un solo transistor, ¿sí? Y los otros van a estar a los lados, en todas direcciones, ¿no? Aquí está la oblea de silicio del lado izquierdo. Y aquí he crecido un óxido de silicio térmico. El cero, ahí traté de poner los más parecidos, ¿no? Aquí está el cero, coincide con este cero. Pueden ver cómo perdimos superficie del silicio, ¿sí? Entonces, si yo me sitúo aquí, dice 44, ¿sí? Que les decía que consume 44% del silicio abajo. El espesor de este óxido es aproximadamente 100 nanómetros. Entonces ahí son 44 nanómetros. ¿Sí? No me quedé la cabeza. Y hacia arriba van a ser 56. Pero si vemos el ejemplo con oxidación húmeda, cambia un poquito. Para empezar, crece más grueso. Eso no importa tanto. Más o menos la relación 44-56 se debe de mantener. Pero aquí es dice 304 en Y y en X 366. Esto quiere decir que creció un espesor de 670 aproximadamente. Tenemos que hacer cuentas cuánto fue el porcentaje, ¿no? Si 670 es el 100%, 304 entre 100, un 45%. Entonces sí se mantiene la relación, pueden ver, ¿no? Pero aquí ven que oxidación húmeda crece más rápido. De hecho, en las condiciones de crecimiento se dio la misma temperatura, mismo tiempo, y lo único que cambió es oxidación húmeda, oxidación seca en el simulador. Pueden ver la diferencia de que en el mismo tiempo, pues creció casi 6 veces más rápido, ¿no? La oxidación húmeda que la oxidación seca. ¿Sí? Eso siempre ha existido, ¿sí? Y como les decía, es más rápida, ¿no? Pero es de menor calidad para ciertas aplicaciones. Como óxido de aislamiento, oxidación húmeda es muy útil, porque queremos un óxido grande y que crezca rápido. ¿Sí? Oxidación térmica es muy lento, pero tiene la más alta calidad, ¿sí? Y puede usarse como dieléctrico de compuerta en los transistores metal óxido semiconductor, ¿sí? Entonces, los dos tienen un aprovechamiento en el proceso de fabricación, ¿sí? De acuerdo a sus propiedades que nos da y características de crecimiento. O comentarios finales, ¿no? Todo esto, todo lo que se mete, ¿no? Cuánto se dobla el nitruro, todo eso se puede predecir, ¿no? Es predecible, se puede contabilizar cuánto se va a meter de aquí a acá por las condiciones de temperatura, tiempo, atmósfera, todo, ¿no? También es la ventaja de usar los materiales a base de silicio, se pueden predecir, ¿sí? Entonces, por eso el simulador, son imágenes directas del simulador, corresponde mucho a la realidad, ¿no? Entonces, no es necesario, por eso les decía, simuladores de este tipo prácticamente te ahorran fabricadas en vano,
¿no? Porque ya te incorpora toda ese conocimiento, ¿no? Sin necesidad de fabricar, ya sabes cómo va a quedar. ¿Sí? Pero sí va por ahí la respuesta. Y les digo, todo se puede predecir, por eso ya existen estos simuladores, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Sí. Si no, con esto terminamos. Mañana vemos el dopaje. Mañana vamos a ver dopaje. Pero vamos a dejarles la tarea ahora sí. Mañana vemos el dopaje y el polisilicio. Y el jueves vemos la metalización. Y lo más seguro es que ese día bajamos a ver el laboratorio. Y el viernes vemos el proceso de fabricación. Realmente estos son los procesos. Ya vimos fotolitografía de lleno. Ya vimos oxidación hoy. Mañana vemos dopaje y polisilicio. Y ahora nos falta metalización. O sea, son esos 5 procesos, ¿no? Hoy vimos también nitruración, nitruro de silicio, pero realmente, como mencioné, su uso es muy cortito, ¿no? Muy limitado, que por eso no entramos en más detalles, ¿no? Pero recuerden, ahora sigue usar fotolitografía para controlar en dónde pongo y en dónde quito, ¿no? O en dónde meto estos procesos que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Ya vimos la oxidación, sí la puedo estructurar y con fotolitografía puedo localizarla, dónde pasa y dónde sucede y dónde no. ¿Sí? Mañana vamos a ver el dopaje, cómo también por fotolitografía puedo determinar dónde se mete y dónde no. ¿Sí?